Bueno, buenas noches, como dijo Carlos, porque la verdad que sí, ya está oscuro. Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con la primera jornada de exposiciones de la producción profesional intermedia, ¿sí? Es una etapa muy importante porque, como ustedes saben, los talleres de práctica profesional, lo más importante que tienen, además de las producciones profesionales, son las exposiciones, ¿no? Este, cada taller tiene su metodología de exposición. Ustedes saben que los talleres son cuatro. Nosotros somos el segundo en el orden de los cuatrimestres. Y tenemos nuestro esquema de exposiciones que es a lo largo del cuatrimestre porque tenemos varias presentaciones. ¿Está bien? Bien, se va preparando el grupo 3 para arrancar. Recuerden lo que les mandé en el correo hoy, respetar los tiempos, porque los tiempos nos corren, ¿sí? Se pueden tomar hasta 10 minutos para hacer el desarrollo. Y después vamos a hacer este ping-pong de preguntas, por lo menos le vamos a hacer una pregunta a cada uno del equipo, ¿sí? El, el grupo 3 tiene 6 integrantes, va a tener 6 preguntas. Cada integrante va a tener que contestar la pregunta que le toque al azar, ¿sí? Este, lo que les sugiero, lo mismo que les decía hoy en el mail, si no saben la pregunta, pasamos a otra, ¿sí? Cuantas más preguntas sumen, mejor para ustedes. Como para no perder tiempo en esto. Si no la saben, tampoco tiene sentido inventar demasiado. Son preguntas muy concretas en general. Bien, cuando estén listos, el grupo 3 arranca nomás. Cuanto más tiempo ganamos, mejor. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Me Buenas. escucha bien? Hola, hola, es un placer Hola, buenas conocerlos. noches. El placer es nuestro. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá. ¿Qué tal? Algunos ya los conozco Ujú. Buenas noches. de otras materias. Bueno, Nagu, ¿compartís o comparto yo? Bardi, vos. Ahí comparto, profe. Cuando arrancan, yo inicio el cronograma, ¿sí? El cronograma, el cronómetro. A mí me aparece que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. ¿Puede ser, profe? Es importante, sí, ahí voy para. ¿Quién puede compartir? Todos los participantes. Ahí está. Bien. Perfecto. Sí, deberían tener todos la cámara. Y tenemos un compañero que está desde computadora de escritorio, creo que no va a poder. Bueno, no importa, lo dejamos asentado. Perfecto. Sí, yo también Así. estoy en el computador de escritorio y no tengo cámara. A ver, Barragán está en computadora de escritorio y, Y bueno, lo compartir. Figueroa está en Acá computadora de estoy escritorio. compartiendo mi archivo. Ustedes son seis, Y ¿verdad? Están vamos. los seis. Sí, profe. Deberíamos. Perfecto. Sí, sí, sí. Estamos eh, todos. Bueno, comienzo. Adelante. Adelante, adelante. Bueno, buenas tardes. Junto a mi grupo vamos a exponer sobre los estados contables de la empresa UNLU S.A., correspondientes al ejercicio económico finalizado en diciembre de 2024. Y el objetivo de esta presentación es explicar brevemente el trabajo realizado. UNLU S.A. es una compañía que se dedica a la construcción y desarrollo de túneles subterráneos y excavaciones, además de la venta de artefactos de excavación. La empresa cuenta con un capital social de 2 millones, compuesto por 20.000 acciones ordinarias con un valor de 100 pesos cada una. Dicho capital se encuentra distribuido entre los socios Will y Chester, quienes poseen el 50% cada uno. Comenzamos explicando cómo está compuesto cada uno de los rubros según las notas. Dentro del activo tenemos caja y bancos, compuesto por Banco de las Profundidades y monedas. Y dentro de otros créditos, anticipo de impuesto a las ganancias y accionistas a cobrar. Luego en inversiones tenemos plazo fijo y bienes de cambio, mercaderías. Luego en el pasivo tenemos deudas comerciales,
que tenemos proveedores, en deudas financieras, préstamos a pagar e intereses negativos a devengar, en deudas fiscales, tasa de seguridad e higiene, impuesto a las ganancias e ingresos brutos a pagar. Y dentro de deudas sociales tenemos cargas sociales, sueldos y sindicatos a pagar. Y comenzaremos explicando el estado de situación patrimonial. Bien, perfecto. Por este lado, nos encontramos con el estado de situación patrimonial de un ejemplo SA, que acá realizamos una comparación al cierre del 2024 versus 2023 en pesos, y destacamos el activo total, el pasivo total y el patrimonio neto. En principio tenemos un activo total al cierre del 2024 de 5 millones, con una variación entre 2023 del 112%. Este estado de situación patrimonial es muy normal para empresas que vienen, que son nuevas, que están en el etapa de crecimiento, porque tenemos, como ven, un fuerte aumento del activo y un fuerte aumento del pasivo, en principio. Bien, la variación del activo les comento que se debió a que la empresa invirtió en bienes de uso y también aumentó su activo corriente, y la forma de soportar este crecimiento y esta puesta en marcha fue por pasivos a corto plazo. Por eso el pasivo tiene un incremento del 2000%. Esto fue por la compra de los rodados y por préstamos, teniendo al cierre del 2024 3.900.000 de saldo en la cuenta de pasivos. Y por último, tenemos patrimonio neto con un decrecimiento del 40%, una disminución del 40%. Esto no se debió a una distribución de dividendos, como los primeros años la política no sería la correcta la distribución de dividendos, sino se debió a puros gastos operativos y financieros, y eso dio un resultado negativo. Em, Algo a resaltar con respecto al estado de situación patrimonial que podemos ver es que tenemos una fuerte influencia del pasivo, y tenemos que monitorear para que la liquidez a futuro no nos supere y evitar riesgos financieros. Ahora vamos a pasar con el próximo slide. Bueno, buenas. Yo voy a explicar un poco el estado de resultados que armamos de un LUSA del ejercicio 2024. Nos basamos con las resoluciones técnicas correspondientes para la exposición de los estados contables. Y bueno, justamente este estado contable informa las causas que generaron el resultado del periodo. En este caso tenemos un resultado que es quebranto por 952.728 pesos, justamente por como explicaban mis compañeros, es una empresa nueva. eh, y bueno, lo que queremos resaltar en este estado de resultados es que el resultado operativo, que se compone de las ventas y las compras, es positivo. Pero después, en los gastos que fueron erogados durante el ejercicio, sí hubo una pérdida. Si pueden observar en el gráfico, los gastos administrativos son los que se llevan la mayor porción del gasto y están representados mayormente por los sueldos y jornales que, sí, como mencionaba antes, producto de que es una empresa nueva y estos gastos los vamos a explicar bien en las notas para, para mostrar a qué se debieron. También tuvimos un resultado de otros ingresos por las inversiones que se realizaron en plazos fijos, eh, que bueno, en el contexto del país de Argentina en realidad es como para resguardarnos un poco de la inflación. Y bueno, si bien se espera que los siguientes ejercicios sigan generando quebranto hasta que la empresa se pueda posicionar mejor en el mercado, eh, no nos parece un resultado que nos llame mucho la atención, ya que el resultado operativo es positivo. Ahora, ahora sí, seguimos con el próximo estado. El estado de evolución del patrimonio neto. Lo que observamos principalmente en el estado de evolución del patrimonio neto es que el patrimonio neto al cierre del ejercicio 2024 disminuyó en comparación al patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior, 2023.
Esta disminución fue aproximadamente del 40%. Y la causa principal de esta disminución se debe al resultado del ejercicio, que como explicó antes mi compañera, si bien los ingresos fueron altos, los costos y los gastos fueron mayores, entonces el resultado del ejercicio dio pérdida. También lo podemos observar a esto en los resultados acumulados que fueron consumidos por la pérdida de este ejercicio y sigue dando como resultado pérdida. Además, también tenemos el capital suscripto, que es por 2 millones, y una reserva legal de 17 millones 500, perdón, 17.500. Y algo para tener en cuenta, si bien no es muy representativo, como nos había tocado a nosotros en este trabajo, el siniestro por bienes de uso, vemos que influye en la disminución del patrimonio indirectamente, lo hace directamente por el resultado. Así que continuamos con el estado de flujo de efectivo. Buenas, ¿cómo van? Yo voy a explicar un poco el estado de flujo de efectivo. Como pueden ver en la presentación, luego de nuestra revisión pudimos determinar que durante el ejercicio 2024 tuvimos un aumento del efectivo y equivalente de efectivo por 684.000, una, las principales actividades operativas y la segunda, las actividades de inversión. Como en las actividades operativas tenemos los movimientos de los rubros patrimoniales, en el cual se destacan el aumento de las deudas y el resultado del ejercicio, y en las actividades de inversión tenemos las altas y bajas de los bienes de uso. Como conclusión, podemos decir de que se obtuvieron ingresos de efectivo por la adquisición de las nuevas deudas que no existían el año pasado, y además se adquirió una nueva deuda a lo largo del ejercicio por la compra de bienes de uso y bienes de cambio con los proveedores. A continuación se va a explicar los anexos de gasto y de bienes de uso. Bueno, para concluir, a mí me toca presentar lo que son los anexos, en este caso el de bienes de uso y el de gastos, donde nos van a mostrar en detalle cuáles son los gastos, cuáles son los números que están detrás de los estados contables principales. Por el lado de los bienes de uso, se puede observar que hay una fuerte inversión en los RAW, ya que estos han pasado de un valor inicial de 500.000 a 1.600.000, lo que nos indica que la empresa está en un proceso de expansión o modernización, este, y también se muestra cómo ha invertido en los muebles y útiles y en los equipos de computación, pero los cuales han sufrido un incendio por un desperfecto eléctrico. Ahora, por el lado de los gastos, podemos observar que estos han ascendido a 3,8 millones, de los cuales el 62% pertenece a lo que son los sueldos y cargas sociales, lo que nos indica que la empresa tiene una intensiva mano de obra. Y a su vez nos explica el por qué los Bien, gastos los tengo que administrativos. cortar, perdón, pero se les terminó el tiempo. Sí, ¿Sí? Si no, bueno, no vamos a seguir. Pero bueno, hemos cerrado gracias. la idea. ¿Sí? Pasamos a la etapa de preguntas. Eh, Esferallo primero, ¿sí? ¿Qué método utilizaron para el estado de flujo de efectivo? Y por favor explique la baja de la línea de baja de bienes de uso. No, en el estado de flujo de efectivo no sé qué método usamos. Y la baja de bienes de uso, no sé si se refiere al siniestro que ocurrió o Eh, por qué pusieron baja de bienes de uso? porque hubo un siniestro, entonces los dimos de baja, justamente porque en la consigna decía que había un siniestro, entonces los perdimos, así que los teníamos que dar de baja. Bien. Bien quiero decir que continúo con otra pregunta, ¿eh? Después le Ok. damos una devolución. Ok. Fonseca,
Tratamiento contable de las cuentas, otros gastos y gastos imputables al costo. Sencillo. Eh, Otros gastos que son considerados gastos y gastos imputables al costo son considerados eh, para tomar el precio de la venta de los productos. Unos son resultados negativos y otros son considerados como costos de los fines de cambio. Ok. Eh, Machado. Sí. Hubo un siniestro, como dijeron, que es un efecto fortuito no corriente. ¿Dónde está revelada la situación en vuestro balance? En nuestro balance la situación está revelada en el estado de resultados y en el anexo de gastos perdón, y de bienes de uso, Ok. ya que no se encuentra reflejado. Eh, 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 em, Figueroa, Sí. ¿sí? Tratamiento contable de intereses perdidos. Son un resultado negativo. ¿Algo más? No. Barragán. ¿sí? Tratamiento contable de gastos bancarios. Los gastos bancarios se produjeron por los débitos y créditos que realiza el banco y son gastos de comisiones que tenían. Y Mansilla. Tratamiento contable del quebranto impositivo. Mm. Que no tiene nada que ver con No, no sé. impuestos. Se ve en contabilidad inicial esto, ¿no? Sí, sí. No, no sé. Bueno, bien, todas estas preguntas son producto de cuestiones que hemos ido observando a lo largo del trabajo que ustedes fueron haciendo y que después le vamos a dar una devolución por escrito, ¿sí? Bien, llegamos bien con el tiempo, bien con el manejo del tiempo. Eh, Vamos con el grupo número 9. Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, profesor. Bueno, cuando estén Buenas. listos, arrancamos. Hola, profe. No. Buenas ¿Ok? noches, nosotros somos el grupo 9. Ok, arrancamos. Nosotros somos el grupo 9. Vamos a hablar del desarrollo de la empresa Un Ejemplo, que es una empresa que se encarga de la construcción y desarrollo de túneles subterráneos y excavaciones, y también de la venta de artefactos de excavación. En este caso, comenzamos con el asiento de apertura. Tuvimos en cuenta el estado de situación patrimonial del 31 de diciembre de 2023 y también las notas que lo acompañaban. Para eso armamos el asiento de apertura, donde se observan distintas cuentas, como por ejemplo la cuenta de bancos, de los bienes de uso, en este caso tenían únicamente los rodados por este momento, y también cuentas como por ejemplo de capital social o accionistas, que lo voy a explicar a continuación.
En este caso, existe un asiento de integración de capital, como se observa en la nota 2. En el 2024 se terminó de integrar el capital, y también tenemos en cuenta el estatuto, donde al final del estatuto indica que los accionistas deberán integrar el 50% restante dentro de un plazo de 2 años. Pero como se observó al principio, que había un crédito de los accionistas por 1 millón de pesos. A continuación vamos a empezar a hablar de los papeles de trabajo que utilizamos. Comenzamos con las compras del ejercicio, donde esta empresa, para poder desarrollar sus actividades, realizó compras de mercaderías y también gastos en distintos servicios que le permitía desarrollar su actividad. Los asientos los contabilizamos mediante asientos resúmenes, que ayuda a poder tener toda la información compilada y poder registrarlas en un único asiento, y no en asientos diarios, que en este caso sería más complicado hacer una empresa chica. Como se observa también en el caso de las compras y en los rodados, como mencioné, con esa información realizamos el anexo de bienes de uso. Ahí se observa al principio el rodado que teníamos y las diferentes saltas. A partir de eso calculamos la amortización del ejercicio, que consideramos contabilizarla al fin de año. A continuación vamos a tratar del caso especial que nos tocó a nuestro grupo. Yo voy a hablar acerca del caso especial. El caso especial planteaba de que Arba le determinaba un saldo, una deuda a un USA acerca de los ingresos brutos, una deuda de 100.000 pesos por error de la empresa y que se debía pagar en agosto de 2024. Nosotros propusimos este asiento donde damos de alta el impuesto a los ingresos brutos contra una deuda fiscal, y en agosto es cuando se realiza el pago, damos de baja esa deuda contra el pago que es en el Banco de las Profundidades S.A., el banco de la empresa. Bien, en cuanto a la declaración jurada de ganancias, al cierre del ejercicio anterior teníamos un impuesto a las ganancias determinado por 150.000, pero en este impuesto no se había tenido en cuenta el pago a cuenta. Por lo tanto, nosotros tomamos las retenciones de ganancias y el impuesto a los débitos y créditos como saldo a favor, y nos dio un nuevo saldo a pagar de impuestos a las ganancias de 100.000. Pero descubrimos que en el banco se había pagado 150.000. Entonces la diferencia de lo que teníamos como impuesto a pagar y lo que se había pagado realmente en el banco nos dio un saldo a favor de impuestos a las ganancias que se va a utilizar en el próximo periodo, en la próxima declaración jurada. Bien, sigue Bueno, mi compañera. sí, avanzando con el trabajo de los movimientos bancarios informados, surgen dos aspectos que consideramos relevantes de mencionar. Primero, que en enero teníamos un ingreso de 47.500 que deducimos corresponde al cobro de las ventas del mes. Tal como pueden observar en la presentación, el ingreso bancario por los créditos por ventas tiene una diferencia respecto al crédito originado por las ventas en cada mes, lo que interpretamos como una retención de ganancias. Esto sigue una lógica. Primero, que las mismas ya se habían practicado en el ejercicio anterior. Segundo, que no pueden ser retenciones de ingresos brutos, dado que las mismas son bancarias, en este caso dado, y sus montos ya están chequeados en cada declaración de ingresos brutos mensual. Y tercero, que como ven, el monto sigue un patrón proporcional al crédito, que es el 5%. Es por estos motivos que lo registramos cada mes como un crédito con la cuenta retención de ganancias y disminuyendo la cuenta créditos por ventas. Lo segundo para mencionar es el tema de los intereses, que si bien estaban contabilizados en el asiento del banco como ganados y perdidos, decidimos contabilizar en cada mes los intereses a devengar, tanto de los préstamos como de los plazos fijos, de modo que al cierre quedaran reflejadas correctamente las las porciones aún no devengadas. Bajo este trabajo observamos que en diciembre se imputó un importe mayor como intereses perdidos, y ese excedente de 15.000 pesos lo reclasificamos como intereses pagados por adelantado. Bueno, al analizar el estado de situación patrimonial, observamos que el activo de la empresa ascendió a 5.321.727 pesos, el cual mostró un crecimiento significativo respecto al año anterior, el cual se ubicaba en 2,5 millones de pesos, dentro del cual podemos destacar en los activos corrientes los rubros caja de bancos y bienes de cambio, y en cuanto al activo no corriente,
un incremento importante de los bienes de uso, los cuales ascendieron a 1.963.000 pesos frente a los 400.000 del año anterior, lo que refleja una fuerte inversión en activos fijos. Respecto de los pasivos, se observa que la empresa presenta un pasivo compuesto principalmente por deudas comerciales y bancarias. El patrimonio neto de la compañía se ubica en 1.405.000 pesos, mostrando una disminución respecto del ejercicio anterior, donde había alcanzado los 2.350.000 pesos. Esto es acompañado a una mayor dependencia del financiamiento externo, lo que resalta la necesidad de seguir de cerca el nivel de endeudamiento y la capacidad de generar los resultados en un futuro que fortalezcan el patrimonio de la empresa. A continuación, el estado de resultados arroja una ganancia bruta de 539.500 pesos, el cual se le restan los gastos de comercialización por 1.154.228 pesos y gastos de administración por 330.000 pesos, lo que genera una pérdida del ejercicio evaluada en 944.728 pesos. Esto refleja que, a pesar de haber logrado un buen nivel de ingresos, la empresa no pudo trasladar esas ventas a rentabilidad debido a que, al ser los primeros años de funcionamiento de la misma, actúa con márgenes ajustados y además de que sus costos de operación pueden resultar un tanto elevados. Yo voy a hablar del estado de evolución del patrimonio y el estado de flujo efectivo. En primer lugar, al analizar el estado de evolución del patrimonio neto, al 31 de diciembre de 2024, observamos que el capital suscrito se mantuvo en 2 millones de pesos. El total del patrimonio neto al inicio era de 2.350.000, eh, compuesto principalmente por resultados no asignados. Al cierre del ejercicio se redujo a 1.405.272 pesos, debido a una pérdida del ejercicio de alrededor de 945.000 pesos, que impactó significativamente los resultados acumulados. Durante el año también se distribuyeron reservas, 17.500 pesos a la reserva legal y 132.500 a otras reservas. Por otro lado, en el estado de flujo efectivo, la empresa comenzó el ejercicio con un saldo de 1.050.000 pesos y cerró con 1.733.912, lo que representa un aumento neto de alrededor de 684.000 pesos. En las actividades operativas, el flujo neto de los incrementos en deuda comerciales, sociales y otros. Por otro lado, en las actividades de inversión, la empresa realizó una fuerte compra de bienes de uso por casi 2 millones de pesos y en las actividades de financiación obtuvo un préstamo de 1.333.000 pesos, lo que fue clave para compensar el alto nivel de inversión. Se llevó a cabo también un análisis de suma y saldos generales para ver la razonabilidad de las cuentas que fuimos utilizando y para ver el balanceo entre el debe y el haber en la contabilidad. Como se puede ver a continuación, también se evaluó si los ingresos pasivo y patrimonio era igual al activo más los egresos, cosa que sí sucedió. Y por otro lado, también se llevaron adelante pruebas globales de amortizaciones y valor residual, donde se partió en la de amortización y la de alta y llegamos al mismo saldo que en la contabilidad. Respecto al valor residual, se partió del valor residual del ejercicio anterior. A eso se le restan las bajas, que no las de presentación y Bueno, bien, estamos en tiempo, perdón que los corte, ¿sí? Perfecto. Vamos con las preguntas. Yo tengo algún problema de conexión. Si en algún momento me escuchan mal, me dicen, ¿sí? Bueno, Guis, el costo de ventas, ¿de dónde se abastece en el estado de resultados? Es decir, en el estado de resultados, ¿de dónde viene el costo de venta? Sí. El costo de ventas lo sacamos de la información que salía de las ventas del ejercicio.
de los papeles de trabajo. Bien. Sanabria. Sí. Eh, ¿Dónde se exponen los gastos imputables al costo? ¿O dónde se detallan, mejor dicho, los gastos imputables al costo? Em, en el anexo de gastos. Bien. González. Sí, sí. ¿Cuál es la variación del valor razonable de las propiedades de inversión? Em, no, no sé. Porque lo menciona. Eh, Pinto. ¿Cuál es la política de cobranzas que asumió el equipo en este trabajo? No, registramos las cobranzas del mes. Sí, se había cobrado, efectivamente. ¿Y cuál sería la política de cobranza? ¿Eso cómo se llamaría? ¿Qué es? Eh, no, percibido, todo lo percibido. No sé si se refiere a Bien. eso. Ponce. ¿Cómo se estructura el pasivo no corriente en el balance? Eh, por orden, el pasivo corriente, El no corriente. por orden de liquidez de las deudas. Ah, el no corriente, eh, no, no sé la verdad, diría que no sé, pensé que era por- Bien. Tasara. Sí, Tratamiento contable de dividendos a pagar. y dividendos a pagar se trata contablemente como un pasivo y se va a contabilizar después de la asamblea, cuando se decida la distribución. Bueno, bien. Y bien con el tiempo. Eh, Bárbaro. No me acuerdo qué grupo sigue. El uno, profe. El uno. Lucrecia, ¿vos tomás el tiempo todo? Sí, ya anoté que inician en cuanto empiecen a compartir. Ahí se ve bien. Se ve bien, no en pantalla completa, pero se ve bien. Ay, yo lo tengo en pantalla completa. Sí, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Bueno, arrancamos. Nosotras somos el grupo uno y a continuación comenzaremos con la presentación del trabajo práctico intermedio acerca de la empresa UNLU Ejemplo Sociedad Anónima, cuya actividad económica es la construcción y desarrollo de túneles subterráneos y excavaciones, además de la venta de artefactos de excavación. Nuestro trabajo consistió en la confección de los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, aplicando las normas contables vigentes. Bueno, para dar inicio al nuevo ejercicio económico del año 2024, tuvimos que acudir a la información de los estados contables del año inmediato anterior, en donde la situación inicial estaba compuesta por el activo con 2.500.000 pesos, el pasivo 150.000 pesos y el patrimonio neto de, 2.350.000 pesos. El activo corriente estaba compuesto por el rubro de caja y banco, por un importe de 1.050.000 pesos y otros créditos también por ese mismo importe. Y el activo no corriente estaba conformado por bienes de uso por un importe de 400.000 pesos y este estaba compuesto por la cuenta de rodados de 500.000 pesos y una amortización acumulada de 100.000.
Por otro lado, el pasivo corriente solamente está compuesto por el impuesto a las ganancias de 150.000 pesos y por último, el patrimonio neto lo constituye el capital social de 2 millones de pesos y el resultado del ejercicio que era de Bueno, 350 cuando mil empezamos a pesos. trabajar con el sistema de Regisoft, tuvimos que dar de alta a la empresa cargando los datos básicos como por ejemplo la razón social, el domicilio legal, el quit, la fecha de cierre del ejercicio, la condición frente al IVA, la fecha de inicio de actividades, entre otros datos. Y una vez dada de alta la empresa, el paso siguiente fue registrar el asiento de apertura de acuerdo a los saldos finales expuestos en el estado de situación patrimonial del año 2023. Bueno, a lo largo del ejercicio fuimos registrando las compras que realizó la empresa, donde no tuvimos mayores inconvenientes, y acá en la filmina se puede ver un resumen de los meses. Y dentro de estas compras cabe mencionar que la empresa durante este año en tecnología, así como también muebles y útiles, que luego fueron amortizados utilizando años completo y no de baja. Bueno, también fuimos registrando las ventas, teniendo en cuenta aquellos conceptos que eran descuentos otorgados o intereses para poder registrarlos en las cuentas que correspondían. Eh, y estos conceptos de descuentos e intereses no los tuvimos en cuenta a la hora de determinar los impuestos, como por ejemplo el impuesto a los ingresos brutos. Y bueno, acá en pantalla pueden ver un resumen de la venta mes a mes con su respectivo costo de mercadería vendida. Bueno, dentro del pasivo, en lo que respecta al rubro de deudas sociales, que acá pueden ver un cuadro resumen también de los gastos generados, lo que hicimos fue plantear el asiento de sueldos del mes de enero, de acuerdo a la información que nos había brindado Recursos Humanos, eh, para lo cual tuvimos en cuenta que los sueldos brutos del mes habían ascendido a 80.000 pesos y que el sueldo neto corresponde al 80% de ese sueldo bruto. Además, las cargas sociales a pagar fueron del 40% sobre el bruto y los sindicatos a pagar el 5% también sobre ese bruto. En lo que respecta a los impuestos, tenemos por un lado los ingresos brutos, en donde tuvimos en cuenta las ventas brutas de cada mes para poder calcular el impuesto. Por ejemplo, en el mes de enero se utilizaron las ventas brutas y se les aplicó la alícuota del 3%, y además pudimos observar que durante el mes de febrero el banco nos practicó retenciones. El monto de dichas retenciones constituye un crédito para la empresa, por lo que podemos descontarlas del saldo a pagar del impuesto hasta consumir el total del crédito. Por otro lado, respecto al impuesto a las ganancias, lo que hicimos fue cancelar los anticipos del impuesto a determinar en el ejercicio el del 2024 sobre el saldo determinado en la declaración jurada del año 2023. Es decir, que dividimos el saldo a pagar de la declaración jurada del año 2023, que era de 150.000 pesos, eso en 10 cuotas, siendo la primera cuota del 25%, que la pagamos en mayo, y después hicimos 9 cuotas iguales de 8,33%, que las fuimos pagando a lo largo de los meses. Bueno, en cuanto al impuesto de seguridad y higiene, la información que teníamos era de que se trataba de una cuota pagada de forma bimestral por un total de 2.000 pesos, y es por esto que lo que hicimos fue ir reconociendo un resultado negativo mes a mes por 1.000 pesos e ir dando de alta el pasivo. Esto luego lo pudimos constatar cuando hicimos la parte de conciliaciones bancarias. Veíamos que en los extractos bancarios el débito de la cuota bimestral de 2.000 pesos. Bueno, en cuanto al Banco de las Profundidades, nuestras principales dificultades estuvieron en la correcta clasificación de las cuentas y en la interpretación de operaciones específicas. En relación con los cheques, no estaba claro si se trataba de valores que depositamos nosotros o eran debitados de cheques que entregamos a proveedores, ya que el enunciado decía se debitaron 3 valores depositados. Entendemos que el concepto de valor a depositar se trata de un activo, pero si un cheque se debita, se trata de un cheque a pagar, es decir, de un pasivo para la empresa.
También lo que pudimos detectar fue que la empresa no utiliza la cuenta intereses a devengar para los préstamos tomados en el ejercicio, lo cual no es lo que nosotros haríamos como profesionales, pero aún así decidimos seguir con ese criterio, reconociendo los resultados correspondientes mes a mes. Eh, bueno, y luego de nuestro análisis llegamos a los saldos finales que se ven en pantalla, en donde para diciembre el banco arroja un valor de 1.053.912 pesos. Durante el ejercicio, la empresa adquirió moneda extranjera, por lo que al cierre del mismo investigamos el tipo de cambio para que de esta manera podamos dejar valuado el activo correctamente mediante un asiento en el que reconocemos una ganancia por tenencia. De este análisis surge un resultado positivo de 4.562.500. Y en nuestro caso especial, nos tocó analizar una situación de incobrabilidad en donde nos indicaba de que el saldo de deudores por venta, que era de 200.000 pesos, se encontraban vencidos a la fecha de cierre del ejercicio por más de 60 días. Entonces, nada, también aclaraba que la empresa había iniciado acciones legales pidiendo la quiebra del cliente por cesación de pagos. Bueno, entonces lo que hicimos fue reclasificar los deudores, dándolos de alta en una cuenta que denominamos deudores en gestión judicial, y a su vez reconocimos una previsión de deudores incobrables por el total del saldo vencido por más de 60 días, para reconocer el gasto generado en el ejercicio contable en curso. La previsión fue realizada con el fin de cumplir el principio de devengado, y de esta forma no castigar el próximo ejercicio con este resultado. Bien, dicho todo esto y realizadas todas las registraciones correspondientes, procedimos a realizar los asientos de cierre en el sistema de Regisoft y así poder cargar la diferencia que surge entre el activo, el pasivo y el patrimonio neto a la cuenta patrimonial de resultado del ejercicio. Entonces, de esta forma, el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del año 2024 nos arrojó un resultado positivo por una suma de 2.451.940 pesos. Bueno, a modo de conclusión, consideramos que el trabajo es un buen modelo práctico para enfrentarse a la realidad de los sistemas contables y las empresas versátiles de hoy en día. No solo nos permitió aplicar los conocimientos teóricos en un caso práctico, sino que también nos mostró la importancia de analizar con detalle cada operación contable antes de registrarla. A lo largo del proceso fueron surgiendo diversas dificultades que nos obligaron a revisar la normativa, consultar el material y plantear dudas a la profesora. Esa búsqueda de soluciones fue clave para afianzar los conceptos y comprender que en la práctica profesional los problemas rara vez se resuelven de manera automática, sino que requieren criterio, interpretación y trabajo en equipo. En definitiva, el ejercicio nos ayuda a consolidar el aprendizaje y acercarnos un poco más a la realidad de la profesión. Muchas gracias. Bueno, chicas, gracias. Qué suerte que no hubo necesidad de frenarlas. Eh, gracias. Bueno, yo también les voy a hacer una pregunta a cada una y ustedes me van respondiendo. Eh, Martínez Lucía, eh, ¿por qué decidieron clasificar como otros gastos la depreciación del camión Eh, en el cuadro de gastos? ¿Qué criterio adoptaron? mm, eh, Básicamente porque eh, consideramos que no era administrativo ni financiero. Bien. O sea, Eh, claro, Bárbaro. Sigo con Gerardo y María Eugenia. En otros ingresos expusieron bonificaciones otorgadas. ¿De qué otra manera lo hubiesen expuesto? El neteado con las ventas podría ser. Bien.
Ailene Ramospe, en el caso de ustedes tienen la situación especial de los deudores por venta. Sí. ¿Tuvieron en cuenta el tratamiento imposible? Ustedes lo tuvieron en cuenta para determinar la previsión de ganancias. ¿Tuvieron en cuenta el tratamiento especial que tiene esta deducción y cuáles eran las condiciones que se debían dar para poder deducir justamente este gasto en ganancias o esta pérdida? No, no lo tuvimos en cuenta. O sea, no investigaron al respecto. No. Bien. Me queda Valentina Romero. ¿Cuál es el tratamiento contable en la cuenta de gastos bancarios y en qué área de la empresa lo imputarías? Gastos bancarios es un gasto que va por el banco y lo imputaría en resultados financieros. Financieros. Bien. Y por último, ¿qué criterio aplicaron para determinar que el total de sueldos y cargas sociales iba imputado al costo? Dije que era para Lola. No, para mí. Sí, perdóname. No, ¿podrías repetir la pregunta, profe? No Sí, estaba. por favor. Sí. ¿Bajo qué criterio definieron que iban a imputar el total de sueldos y cargas sociales a que lo iban a imputar lo iban a imputar al costo y no, por ejemplo, a otro área? No, en realidad creo que no hubo capaz ningún criterio porque no tomamos capaz algún centro de costo específico, como que no, siento que no nos guiamos por ese lado. Porque ustedes lo aplicaron al costo. O Sí, sea, directamente decidieron que lo iban a poner al costo y ya. sí. Bien. Bueno, no me quedó nadie sin preguntar, ¿no? ¿Del equipo? No, pero No, no. éramos 5. Bueno, chicas, muchas gracias por la Gracias. exposición. A vos. Creo que ahora va el equipo 2. Sí. Como estén las chicas, arrancamos. Sí, listo. No queda, ¿no? Bueno, estamos entonces. Bueno, primero que nada, buenas tardes, profes. Queríamos, antes de empezar lo que era el trabajo, voy a presentar a mis compañeros, que son Denise de la Cruz, María Luz Cova, Noemí Martínez y yo, Franco Borrell. Lo que es nuestro trabajo se basó en el armado y presentación de los estados contables del segundo ejercicio de la empresa Undo Ejemplo S.A., finalizado en 2024, mediante el programa de contabilidad virtual. Dicha empresa se dedica a la construcción y desarrollo de túneles subterráneos y excavaciones, además de la venta de artefactos de excavación. Lo que es nuestro trabajo se basó en el primero armado y cargado del plan de cuentas, después en la registración contable, para luego confeccionar un balance de sumas y saldos y finalmente poder presentar los estados contables, que incluye los cuatro estados contables básicos, notas, anexos y una forma de auditoría. Entre las tareas, perdón, para todo esto nos valimos de información que nos presentó la empresa, como fue datos de compras, ventas, ingresos y egresos de banco, el estatuto, información impositiva, entre otras cosas, y siempre teniendo al lado nuestro las políticas contables y las resoluciones clínicas vigentes. Cabe aclarar que en muchos casos donde la información que teníamos por ahí no era del todo completa o era escasa, tuvimos que tomar decisiones en base a nuestros propios criterios, siempre teniendo en cuenta, siempre como referencia, el marco contable. Bueno, siguiendo con lo que dijo Franco, UNLU es una sociedad anónima que fue constituida en septiembre de 2023.
Su capital social está compuesto por 20.000 acciones con un valor nominal de 100 pesos cada una, que fueron suscriptas por partes iguales entre los socios Will y Chester. En 2024 pudo consolidar su actividad gracias a que compró mercaderías por más de 6 millones de pesos, tuvo ventas por más de 7 millones de pesos, con un costo de 5 millones más o menos. Y si bien la utilidad bruta fue de 2.493.000, deduciendo los gastos, este fue negativo, pero gracias a los ingresos extraordinarios, finalmente se obtuvo un resultado positivo de 3.326.872 pesos. Además, para consolidar su actividad, incorporó bienes de uso como rodados, maquinarias, em, equipos de computación y muebles y útiles. En cuanto a sus obligaciones, bueno, tiene empleados bueno, que pagan el sueldo, cargas sociales y sindicato. Además, las obligaciones fiscales tiene ingresos brutos con una alícuota mensual del 3%, la tasa de seguridad e higiene que es fija de 2.000 pesos de manera bimestral y anticipo, impuesto a las ganancias con los anticipos que se realizan mes a mes. Empezando con los estados básicos, el estado de situación patrimonial, vemos que arrojó un activo total de 7.697.527, siendo el rubro de caja y bancos el más predominante, especialmente por la cuenta de moneda extranjera. Luego seguimos con un pasivo total de 4.083.655, siendo el rubro de cuentas por pagar la más importante por la cuenta de proveedores. Y finalmente tenemos un patrimonio neto de 5.676.872, compuesto, bueno, por los 2 millones que dijimos anteriormente, más la utilidad del ejercicio. Seguimos con el estado de resultados. Buenas tardes. Continuando con la exposición de los estados contables básicos, vamos a hablar en este caso del estado de resultado de la empresa, donde podemos destacar que las ventas tuvieron un nivel significativo. Sin embargo, los costos y los gastos también fueron elevados, los que nos generan una pérdida en el resultado ordinario. Sin embargo, la empresa logra revertir esta situación gracias a la diferencia de cambio en la moneda extranjera al cierre del ejercicio, lo que nos deja una utilidad de alrededor de 3 millones de pesos. Pasando al estado de evolución de patrimonio neto, podemos observar también que la empresa inicia su ejercicio con un patrimonio alrededor de 2.300.000 pesos. Al incorporar la ganancia obtenida este año, logra prácticamente duplicarlos. La política de la empresa fue no distribuir dividendo y destinando esa utilidad a resultados acumulados, le permite fortalecer su estructura financiera gracias a esa política. Y por último, vamos a explicar que el estado flujo efectivo, donde podemos destacar que la actividad operativa de la empresa fue la principal fuente de fondo, donde una parte destina a inversiones en bienes de uso y otra parte la destina a plazo fijo. Y también podemos ver que se incorpora un préstamo bancario. De esta forma, la empresa cierra el ejercicio con una fuerte liquidez, superando los 6.300.000 pesos en caja y banco. En conclusión, podemos decir entonces que la empresa, si bien su rentabilidad no provino de su actividad principal, logró obtener un crecimiento patrimonial y financiero, lo que lo posiciona muy bien para encarar el futuro. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las notas a los estados contables. Nuestra idea fue brindar información que no estaba contenida dentro de los demás estados financieros.
Para arrancar, vamos a decir que se aplicaron las normas contables argentinas vigentes. En el caso de la moneda extranjera, lo que hicimos fue convertirla a moneda funcional, que en este caso es el peso argentino, por el tipo de cambio al cierre, que es el 31 de diciembre, que nos brinda la página del Banco Nación. Hablando de los bienes de uso, son medidos al costo. Bueno, acá pusimos el cuadro de anexo de bienes de uso, en el que se puede ver que la empresa ya contaba con rodados y registramos las amortizaciones del ejercicio. Después también queríamos decir que del patrimonio neto, como bien dijo mi compañera Denise, que está compuesta por 2 millones de pesos, representado por 20.000 acciones de 100 pesos cada una. Y al hablar del impuesto a las ganancias, utilizamos el método del impuesto diferido. Ahora, por último, vamos a hablar del caso adicional, que en nuestro caso fue destrucción de stock. Del saldo de las cuentas mercaderías fueron destruidos 500.000 pesos debido a un incendio. Entonces, el tratamiento contable que hicimos fue registrar la pérdida por incendio contra la cuenta de mercaderías al 31 de diciembre del 2024. Con esto daríamos finalizada la exposición. Bueno, buenísimo. Excelente con el tiempo. Le voy a hacer una preguntita a cada uno para ir cerrando, a ver cómo estamos. Franco, primero vamos. ¿Cuál es el tratamiento contable de los ingresos extraordinarios que pusieron en estados resultados? Nosotros pusimos como ingresos extraordinarios esa diferencia de cambio que hubo tan brusca. Sabemos que van en ingresos ordinarios, en realidad, pero al ser algo tan brusco, no queríamos que distorsione la visión del usuario. Entonces decidimos ponerlo en extraordinario, porque no se da siempre algún cambio tan brusco de moneda. Bueno, perfecto. María Luz, Sí. ¿cuál es el tratamiento contable de la cuenta gastos comerciales y gastos administrativos? ¿Y qué considerás que le falta al cuadro de gastos? No entiendo la pregunta. O sea, ¿cuál es el tratamiento contable de la cuenta gastos comerciales y gastos administrativos? ¿Cuál es el tratamiento contable? Y si considerás que le falta algo al cuadro de gastos, aparte de los gastos comerciales y gastos administrativos. Gastos financieros nos faltaría, que ahí incluiríamos los gastos bancarios, pero el tratamiento contable no logro entender la pregunta, sino que lo tratamos como gastos, o sea, considerando la naturaleza de la actividad. Perfecto, está bien. Listo, gracias. Me queda Denise. Sí. Hubo un siniestro, que es un evento fortuito. ¿Dónde está revelada esta situación? ¿Dónde la aparece revelada? Como ocurrió antes del cierre del ejercicio, decidimos registrarlo directamente. Y está registrado, que está expuesto en el estado de resultados y en el anexo de gastos. Buenísimo. Eh, Andrea, Sí, profe. ¿cuál es el tratamiento contable de la cuenta intereses perdidos y gastos bancarios? Son resultados negativos, profe. El tratamiento contable lo tratamos con un resultado negativo. Los gastos ¿Y qué, bancarios son por comisiones del banco por utilizar la cuenta bancaria. y qué tipo de gastos son? Ambos. Eh, ¿Financieros? Perfecto. Quería que quede claro porque los pusieron como comerciales. Ah, Buenísimo. gracias, profe. Listo. Gracias, chicos. Muy bueno. Gracias. Nos vemos. Bueno, seguiría el grupo 8, Manuel.
Buenas noches. Hola, buenas Buenas. noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Voy a compartir. Bueno, en la presentación del día de hoy vamos a presentar la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa Un Ejemplo S.A. Al 31 del 12 del 2024, que es la fecha de cierre de ejercicio. Por otro lado, la situación especial que queremos que consideren es una refinanciación de las cuotas de los préstamos de la empresa Unlo S.A., la cual se realizó en diciembre del 2024, que es una situación que vamos a tratar más al cierre de la presentación. Así que ahora vamos a comenzar con el análisis de la situación patrimonial de la empresa. En relación con el estado de situación patrimonial, vemos que el activo tuvo un incremento muy importante con respecto al periodo anterior. Hay que tener en cuenta que el periodo anterior fue un ejercicio irregular y que durante el ejercicio, el 2024, la empresa realizó varias compras de bienes de uso, que eso hace que se justifique este aumento. Respecto del pasivo, vemos que también hubo un incremento considerable. Esto se debió básicamente a dos razones: la adquisición de préstamos por parte de la empresa durante el ejercicio, que hizo que se incrementen las deudas bancarias, y por otro lado, y como contrapartida a la adquisición de bienes de uso, el aumento de las deudas con proveedores por la compra de estos bienes de uso. Finalmente, el estado de situación, el patrimonio neto, vemos que sufrió una disminución respecto del periodo anterior, lo cual se explica básicamente porque el resultado del ejercicio 2024 dio una pérdida que ahora analizaremos. Bien, en cuanto al estado de resultados, podemos observar una ganancia bruta de 2.488.000 pesos, pero analizando los gastos, que son los gastos comerciales, los gastos financieros, los gastos impositivos, estos superan a la ganancia bruta generando una pérdida. Sin embargo, también analizamos otros resultados, los cuales se derivan de bonificaciones obtenidas y de intereses, los cuales ascienden a 401.000 pesos. Sin embargo, estos otros resultados no son suficientes para revertir la pérdida del ejercicio. Por lo tanto, en el estado de resultados se refleja una pérdida de 758.578. Sin embargo, nos resulta importante recalcar que la empresa a lo largo de su ejercicio económico ha recurrido a financiamiento externo pidiendo préstamos bancarios. Y al cierre del ejercicio ha conseguido una refinanciación de su total del préstamo bancario, pero en 2024 no reflejamos esa pérdida de esa refinanciación, ya que la vamos a reflejar en el próximo ejercicio a medida que se van cancelando las cuotas de los préstamos. Mel. Ah, te estaba silenciada. En el estado de evolución del patrimonio neto, observamos la evolución de las cuentas patrimoniales durante el ejercicio. Al inicio está compuesto por un capital de 2 millones y resultados no asignados de 350.000. Eh, Durante el ejercicio constituimos una reserva de 17.500 pesos y, como ya mencionaron mis compañeros anteriormente, obtuvimos una pérdida de 758.000 pesos que redujo significativamente los resultados y como consecuencia esto se imputó al patrimonio neto. Por eso tenemos un saldo negativo que fue la causa principal de la pérdida del ejercicio. Nos resulta fundamental exponer el estado de evolución del patrimonio neto porque permite analizar a los usuarios internos y externos de cómo se compone y cómo varía el capital y la solidez financiera que tiene la empresa. Bueno, en cuanto a flujo de efectivo, este estado lo que nos va a permitir ver es la variación neta que tiene el efectivo en el ejercicio de análisis y a su vez nos muestra las causas que originan esa variación.
Nosotros teníamos al inicio del ejercicio un saldo de 1.050.000 que era en una cuenta corriente bancaria y al cierre de ejercicio un saldo de 1.883.912, lo que configura la diferencia del efectivo al inicio y el efectivo al cierre, una variación neta del efectivo de 833.912 pesos, que es un aumento. En cuanto a método de presentación del estado, nosotros utilizamos el método directo, el cual explica las actividades operativas mediante los principales cobros y pagos que tuvo la entidad. Y bueno, como algo a recalcar en el estado de flujo efectivo, es que la empresa, o sea, el flujo neto de efectivo se ve influenciado muy fuertemente por los pagos por bienes de uso, por compra de bienes de uso, y a su vez, como en la situación especial que nos tocó, por los préstamos que tuvo la empresa. Pasar la diapositiva, Felipe. Y bueno, en cuanto a explicación de la situación, pusimos un índice que explica un poco la relación entre el pasivo y el patrimonio neto de la empresa, que nos da 2,4, lo que quiere decir que el pasivo es 2,4 veces más grande que el patrimonio neto. Y nada más. Bien, continuando con la descripción del caso especial, la empresa en el mes de diciembre del 2024 refinanció la totalidad de su pasivo bancario, que en ese momento el monto ascendía a 1.333.000 pesos 332. Em, Se incrementa el capital de trabajo en 400.000 pesos, que van a ser pagados en 10 cuotas iguales a partir del mes de enero del 2025, o sea que va a ser en el ejercicio siguiente. Y pásame la otra diapositiva. Reflejamos esta situación en la contabilidad, reconociendo el pasivo contraído y bueno, el reconocimiento de los intereses va a quedar para el próximo mes. Em, el hecho que ha tomado la refinanciación de la totalidad del pasivo bancario, eh, consideramos que ayuda a aliviar la carga financiera de la empresa y hacer más sostenible el cumplimiento de las obligaciones. Y ahora como conclusión, le cedo la palabra a Melanie, que va a le va a explicar. Como conclusión y como mencionamos a lo largo del trabajo, registramos una pérdida porque los gastos fueron mayores a las ganancias y se debe a que en el ejercicio se incrementaron los activos por inversiones en bienes de uso, que la idea es que fortalezca la capacidad operativa y proyecte ingresos futuros. Eh, y después, la idea es que nos brinde una previsibilidad financiera y mejorar el esquema de pagos con la refinanciación de la deuda. Y ahí terminamos. Bien, ahí cerraríamos la presentación. Bueno, muy bien. Les quedaron alrededor de 2 minutos, igual, con respecto al tiempo que tenía. Ahora pasamos entonces a las preguntas. Echeravide, en el armado del estado de situación patrimonial, ¿cómo puede justificar la clasificación que hicieron de activos que forman parte de corrientes y no corrientes? Por el grado de liquidez que tuvieron cada uno. Lo, fu- lo fuimos clasificando de acuerdo a los activos no corrientes con los bienes de uso que fuimos incorporando y los activos corrientes con los créditos a cobrar que teníamos. Bueno, Giambroni, Sí. ¿qué procedimiento realizaron para verificar que todas las operaciones del ejercicio, compras, pagos, cobranzas, fueron correctamente reflejadas en los estados contables? No, nos guiamos por las operaciones que hubo durante el ejercicio, es decir, las ventas, los reflejamos contra créditos por ventas
los pagos contra la cuenta de proveedores, o sea, en base al enunciado del ejercicio. Bien. Granili, ¿qué normas contables tuvieron en cuenta para la presentación o el armado de los estados contables? La RT 54, donde, por ejemplo, utilizamos el método directo para el estado de flujo de efectivo. También, bueno, algo que queríamos mencionar es que para el impuesto a las ganancias utilizamos impuesto determinado porque no teníamos las formas de hacer el impuesto diferido, pero en las notas aclaramos que tenía un quebranto, por ejemplo. Caprara, Sí. ¿qué criterio contable aplicaron para el reconocimiento de los ingresos por ventas y servicios prestados? Y cómo podés justificarme que están correctamente expuestos en el estado de resultados? Bien. Eh, Nosotros usamos el criterio de, o sea, reconocemos el ingreso en el momento que ocurre en función de los papeles de trabajo que teníamos. ¿Y cómo me justificás que están correctamente expuestos en el estado de resultados? Bien. ¿No me decís nada? Y por el tema de los mayores, digamos, que llegamos a eso respaldado con los mayores. Bueno. Y por último, Menescardi, específicamente con el tema que tenían a resolver, ustedes resolvieron el ajuste al cierre respecto de la refinanciación de los préstamos utilizando una cuenta regularizadora sobre el pasivo. ¿Por qué lo resolvieron así? ¿Qué impacto tuvo esto en los resultados del ejercicio? Nosotros consideramos el préstamo refinanciado, o sea, dimos de baja el préstamo que ya tenía la empresa y dimos de alta un nuevo préstamo, porque así lo dice la norma, y la diferencia la reconocimos como un interés a devengar, que se va a ir devengando a medida que pasen los meses. Eso fue lo que hicimos. ¿Y qué impacto tuvo en los resultados? En el resultado en este ejercicio, ninguno. Bien. Bueno, muy bien, chicos. Gracias. Bien, vamos con el grupo 5 entonces. Hola. Hola, buenas noches. Ahí comparto. Ahí. Bien, listo. Nosotros somos el grupo número 5. Vamos a presentar nuestra producción profesional intermedia sobre la empresa UNLU Ejemplo Sociedad Anónima. La empresa tiene como actividad principal la construcción de túneles subterráneos y excavaciones. Su ejercicio económico cierra el 31 del 12 del 2024. El capital social está conformado por 20.000 acciones a un valor nominal de 100 pesos cada una, integradas en su totalidad. Para contar un poco cómo llevamos a cabo eh, nuestra producción profesional, lo que hicimos fue, en primera instancia, dividir, o sea, cada una armó por su lado un Excel donde asentamos todo lo que pedía el informe que teníamos de la parte de la registración contable. Cada una hizo sus asientos contables y después los pusimos en una puesta en común para ver a qué habíamos llegado y a qué conclusión teníamos, para poder ver dónde estaban las diferencias y asentarnos en aquellas que teníamos alguna discrepancia. Luego, después de eso, cada una lo cargó en el sistema Regisoft y así fuimos haciendo las comparaciones correspondientes para poder hacer los ajustes que requerían. Por eso, en esta parte vamos a hablar de los temas que nos parecieron más importantes y donde tuvimos que hacer ciertos ajustes
para poder explicar y llegar así a los estados contables. Y ahora sigue mi compañera para dar comienzo con uno de los primeros puntos de estas observaciones que hicimos. Bueno, buenas noches. En esta presentación con Filminas creíamos conveniente centrarnos en ciertos aspectos del trabajo, como por ejemplo el asiento de inicio del ejercicio. Como nombramos anteriormente, se encuentra registrada la integración total de las acciones y procedimos a la reclasificación del resultado del ejercicio anterior, imputando un 5% a reserva legal y el resto a resultados no asignados. A su vez, realizamos la apertura de la cuenta de otros créditos en accionistas y en impuestos a los débitos y a los créditos computables y retención de ganancias, la cual no había sido utilizada al momento de realizar el pago de la declaración jurada del 2023. Bueno, en cuanto a lo que sería el pago de los sueldos, las cargas sociales y los aportes sindicales, dimos de alta el pasivo, como se detalla en el primer asiento, pero la empresa solo pagó los sueldos y las cargas sociales, dejando los sindicatos como deuda durante todo el periodo. Decimos registrarlo así para no contradecir las exigencias del directorio. Bueno, respecto a los bienes de uso, nosotras nos centramos en los adquiridos en el presente año de mayor importancia para la empresa. Se trata de un rodado para uso del directorio, una maquinaria y una camioneta para distribución de productos. Dichos bienes fueron contabilizados al valor de origen, menos el valor residual al finalizar su vida útil, y se amortizan con método lineal utilizando el criterio de año de alta completo. Bueno, así. Al analizar el préstamo que tomó la empresa en noviembre del 2024, tuvimos ciertas diferencias con lo que arrojó el extracto bancario en tanto a los intereses. Encontramos que la aplicación de la alícuota, que era una información que habían proporcionado el área de tesorería, era del 30% anual. Y el préstamo tenía una duración de 6 meses, por lo que al realizar los cálculos nos dimos cuenta que en el extracto no se ajustó la tasa a los 6 meses, lo que generó que se duplique ese importe y que se muestre en el extracto duplicado esos intereses, que el cuadro de arriba muestra los que en realidad fueron. Por otro lado, pudimos notar que daba los intereses perdidos automáticamente, pero no cumplía con el devengamiento. Así que realizamos los devengamientos y los ajustes correspondientes para que el resultado quede bien expresado. Bueno, por último, el caso particular que nos asignaron se refería al uso del saldo descubierto en diciembre de 2024. Se retira del banco 1.500.000 utilizando solo una parte de 500.000 pesos. En base a nuestro conocimiento, dimos ingreso al 1,5 millones de efectivo, debitando la cuenta caja y cancelando todo nuestro importe del banco. Para que se cumpla el principio de partida doble, la diferencia la acreditamos al pasivo con la cuenta saldo descubierto bancario, ya que no superaba los 500.000 pesos permitidos por el banco. Bueno, posteriormente, después de haber hecho todo lo que comentaron mis compañeras, vamos a pasar a hablar sobre el tema de los balances. En el caso de los aciertos y desiertos que tuvimos en cuanto a nuestra producción. En primer lugar, ahí como vemos en pantalla, estamos compartiendo tanto el que hicimos nosotras como el que nos sacó el sistema Regisoft, porque el estado de situación realizado por el sistema no nos hacía una distinción entre lo que era pasivos y activos corrientes y no corrientes. Y a su vez tampoco nos contaba con el periodo comparativo. Así que por lo tanto lo tuvimos que evaluar el estado de situación patrimonial según nuestro criterio, aplicando las normas contables correctamente para poder especificar qué era lo que estábamos resolviendo. Bueno, en segundo lugar, si observamos el estado de resultados emitido por el sistema, que sería el del lado izquierdo de la pantalla, vemos que no cumple con las normas contables de exposición. Para presentarlos correctamente, hicimos el estado de resultados realizando la comparación del presente periodo
con el anterior y confeccionando la correcta exposición de los conceptos, con los conceptos y los rubros, como se puede observar a la derecha de la pantalla. El sistema con el que trabajamos solo arrojaba resultados positivos y negativos sin mayor determinación que esa. Y bueno, por último, como podemos observar, la empresa obtuvo un resultado de pérdida, por lo tanto no se puede distribuir resultados ni armar reservas ni demás conceptos que la asamblea quisiera determinar. Bueno, como para dar una conclusión, creemos haber trabajado razonablemente dentro de nuestras posibilidades y afrontamos las dificultades de la mejor manera que pudimos en cuanto a nuestro conocimiento y las herramientas. Muchas gracias. Bueno, chicas, gracias a ustedes. Vamos a hacer unas preguntitas y ya terminamos. Arina, en el caso de los gastos que imputaron al costo, ¿con qué criterio lo realizaron? ¿Qué criterio adoptaron? Lo tomamos como gastos del periodo y los asentamos como pérdidas. Bien, pero para definir qué gastos eran imputables al costo y cuáles no, ¿qué criterio adoptaron? No recordaría en este momento, pero sé que había varios gastos, no recuerdo cómo lo habíamos analizado. Silvetti María Belén. Sí. En la fecha del informe de auditoría, ustedes ponen que es con fecha 31 de diciembre del 2024. ¿Te parece razonable esa decisión? ¿O que está Nosotras, bien? nosotras sabemos que siempre era con fecha posterior al cierre de ejercicio, pero bueno, no sabíamos bien con qué fecha ponerlo. Era para irnos a lo seguro, pusimos la fecha de cierre del ejercicio, pero bueno, es más razonable que sea más adelante. Si no me equivoco, en contabilidad 2 es que se estudian los hechos posteriores al cierre. Claro, claro. Bien. Solari Juliana. Sí. En el anexo en el cuadro de bienes de uso, hicieron una apertura. ¿En qué se basaron para hacer esa apertura en la cuenta rodados? Guarde que lo busco. Claro, porque iniciamos con un rodado que ya tenía una amortización hecha, por lo tanto no se podía andar, vamos a decir así, mezclando con los otros. Y aparte eran rodados de que se amortizaban, si bien con la misma vida útil, para se usaban para diferentes cosas. Entonces nos pareció la mejor forma de expresarlo poniendo a cada uno por separado que el total, porque si uno en el día de mañana quiere poder analizar cada uno, se hace un poco difícil. Meón y Sofía. Sí. ¿Qué tratamiento contable y criterio aplicaron para evaluar la moneda extranjera al cierre? Al valor expresado, al cierre. Está igual que al inicio, que al momento de la incorporación. Bien. Por último, me queda Tarchini Valentina, ¿verdad? Sí, profe. Un segundito acá. Ahí está. Ustedes en la cuenta de gastos, en el cuadro de gastos, pusieron bonificaciones obtenidas e intereses comerciales ganados, quedándoles expresados en el estado de cuadros, sumando estos gastos como intereses y bonificaciones. ¿Les parece correcto o qué otro criterio hubiesen adoptado? Las bonificaciones las pusimos en el estado de gasto sumando Sí, y los intereses comerciales también. y los intereses comerciales. Y te queda un gasto Eh, sumando en el cuadro de gastos y en el claro, estado de resultados.
No, bueno, en el de gastos no. La bonificación fue no tendría que haber estado en el de gastos. Bueno, chicas, yo no tengo más preguntas. Gracias. 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 Bueno, y nos queda un solo equipo, el equipo 11, para lo que queda del día de hoy. Venimos Hola, al buenas noches, dedillo con el profe. tiempo. No sé si están mis compañeros. Ahí transmito, me encargo yo. Buenas noches. ¿Se ve bien la transmisión? Perfecto. Si me pueden confirmar. Ok, bueno, mi nombre es Santiago Ceballos y nosotros vamos a presentar nuestro trabajo práctico de aplicación, donde tuvimos el encargo de realizar el segundo ejercicio contable de la empresa Un Ejemplo S.A. Este es nuestro primer encargo profesional en la asignatura y pusimos a prueba los conocimientos que fuimos adquiriendo hasta la fecha. Y el software utilizado por la organización es el ya conocido Regisoft Contabilidad. Como podemos ver en la situación inicial de este segundo ejercicio de la organización, en cuanto al patrimonio neto, esta contaba con un capital social de 2 millones de pesos, el cual estaba compuesto por 20.000 acciones ordinarias de un voto, que tenían un valor nominal de 100 pesos cada una. También podemos apreciar que contamos con 350.000 pesos, los cuales corresponden a resultados del ejercicio anterior. En cuanto a la metodología que aplicamos para el trabajo, empezamos con la carga del plan de cuentas, nuevo generado desde cero, donde tuvimos el objetivo de registrar todas las operaciones del periodo que fuimos identificando y viendo en la consigna junto al asiento de apertura. Después de cargar el plan de cuentas, hicimos la registración de las compras, ventas, sueldos en asientos mensuales según el rubro, y en principio lo hicimos por separado. Cada integrante fue cargando distintas operaciones para avanzar entre todos, pero a la vez íbamos controlando de que no haya desvíos o que no haya errores. Y finalmente concluimos emitiendo los estados contables, añadiendo las notas y anexos correspondientes. Además que también fuimos siguiendo nuestro criterio como a la hora de realizar las determinadas depreciaciones o la refundición de resultados al final del ejercicio, el cual el ejercicio nos terminó dando un resultado negativo de 859.728 pesos. Ok. Bien. Con respecto a la parte de compras, quiero aclarar que no sé por qué no se me ve. Bueno, nada, una aclaración. Ahora no sé si lo puedo arreglar. Con respecto a la parte de compras, en el rubro, bueno, justamente de compras, registramos distintas operaciones, tanto la adquisición de mercaderías para la venta, como compras de bienes de uso de una PC y un escritorio. En este caso yo elegí cargar el asiento de enero, ahí como se puede ver en pantalla. Además, se contabilizaron lo que fue consumos de servicios como energía eléctrica y combustibles, y además de un cargo financiero por mora. También contabilizamos bonificaciones otorgadas por proveedores y como dato adicional cargué la importancia del rubro este, que básicamente es muy importante porque refleja todo lo necesario para que la empresa pueda producir y seguir operando. Eso sería la parte de compras. Pasando ya a lo que es venta, también más o menos hicimos lo mismo. Registramos todo lo que es la venta de mercaderías. Nuevamente, este es un asiento de enero, que bueno, lo elegimos básicamente porque es el asiento distintivo del ejercicio. También se cargaron lo que fue notas de débito y notas de crédito, correspondientes a intereses por mora y descuentos. Se imputó también lo que es el costo de la mercadería vendida, y bueno, más o menos manteniendo el mismo formato, representaría lo que es la fuente principal de ingresos de la empresa. Pasando ya a lo que es la parte de sueldos. Perdón, ¿quién En está sueldo. hablando? Hola, Ignacio. Hola, hola. ¿Se me Ah, escucha? González Ignacio, porque me sale Sí. como que estás con González Iván. Sí. No. Sí, sí, sí. Estamos en el mismo grupo. Estamos en el mismo grupo, eso sí. Claro, habla González Ignacio, pero tiene apagada la cámara porque tiene un problema. La tengo prendida, pero no sé por qué no está funcionando. Hasta hace un ratito estaba funcionando.
Listo, ya lo anoté, gracias. Ahora veo de arreglarlo. Bueno, con respecto a la parte de sueldos, decía, los sueldos brutos ascendían a 80.000 pesos. Eh, Calculamos también lo que fue el sueldo neto, que fue un 80% del bruto, y las cargas sociales que se incrementaban a un 40% del bruto. Luego, para hablar de los aportes sindicales, eh, también fueron un 5% del bruto, y con respecto a las cargas sociales que se ven cargadas ahí en el asiento como cargas sociales a pagar, que tienen en cuenta tanto los aportes del empleador como los aportes del empleado, fueron por un 62,5% de las cargas sociales. Y más o menos manteniendo el mismo formato que venía manteniendo, es un rubro bastante importante porque refleja todo el costo del personal, que es un costo fijo clave en todas las empresas. Eso sería la parte de sueldos. Ahora pasamos a lo que sería ingresos brutos. En cuanto a los impuestos, en general, en especial en ingresos brutos, podemos ver que la alícuota del impuesto mismo es del 3% directo sobre las ventas brutas en todos los meses, y las retenciones surgen del extracto bancario. En este caso de enero, no tienen ninguna retención, pero en cambio en febrero eran 10.500 pesos alrededor. En cuanto a los impuestos a las ganancias, ya teníamos, según la declaración jurada del 2023, teníamos 150.000 pesos a pagar. Por lo tanto, se fue pagando, se pagó todo en junio, perdón, en mayo, se pagó todo en mayo, y luego se incrementó otra vez el mismo pasivo por la primera cuota del 25% de 150.000 pesos, y posteriormente 9 cuotas iguales que se iban a ir devengando mes a mes hasta completar los 150.000 pesos. La tasa del mismo impuesto era del 30%. Y con la tasa de seguridad e higiene, esta abarcaba un periodo bimestral donde era un impuesto fijo por 2.000 pesos, donde se iba a devengar bimestralmente, pero sin embargo se iba a pagar al mes siguiente de cerrado el periodo. En cuanto a las registraciones del rubro bancos, se realizaron asientos para contabilizar los movimientos de pago a proveedores, extracciones en efectivo, cobro de deudores por ventas, gastos y mantenimientos y demás. Para ello, partimos del análisis del extracto bancario que nos informaba la consigna. En este caso podemos ver el asiento del ejemplo de enero, que bueno, se registró la integración de capital de los accionistas, e impuestos a los débitos y créditos, el pago de proveedores, cobro de deudores por ventas y gastos de mantenimiento de cuenta. Siguiendo con las amortizaciones, para la registración realizamos un solo asiento al final del año, teniendo en cuenta el criterio que es método lineal, año de alta completo, para todos los bienes de uso. Y bueno, es importante recalcar este criterio, ya que durante el ejercicio se realizaron inversiones en bienes de uso, que si bien no estuvieron en uso todo el año, igual se depreció el año de alta completo. Siguiendo con los asientos de cierre, se realizaron 2 asientos. El primero fue el asiento de cierre de resultados o refundición de resultados, el cual consiste en refundir los resultados en la cuenta de resultados del ejercicio, y se netearon las cuentas de resultados positivos y resultados negativos, arrojando un resultado final de 859.728 de pérdida. El segundo asiento que se generó consiste en la compensación de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio neto, con el fin de dejar la contabilidad en cero y preparada para el siguiente año comenzar con el asiento de apertura. En cuanto a nuestra situación especial, primero lo que hicimos fue constituir con el resultado del ejercicio anterior la reserva legal por 17.500 pesos,
que es el 5% del resultado, y luego la reserva facultativa, que fue lo que se nos pidió, no la constituimos, ya que sin embargo, por asamblea en mayo se ordenó constituirla, no se realizó, ya que según ley no es obligatorio, pero además, según estatuto, primeramente con el resultado del ejercicio se debe de crear la reserva legal, lo cual se hizo, pero posteriormente se deben de abonar los honorarios del directorio, lo cual no se hizo en este ejercicio porque quedaron pendientes para el próximo ejercicio. Entonces quedó en resultados no asignados ese mismo saldo del resultado. Y por último, como conclusión, podemos ver el estado de situación patrimonial y el estado de resultados, donde nos arroja un resultado como pérdida de 859.000 pesos con 859.728 pesos, donde ahí podemos ver los mayores de cada rubro con el mismo estado de resultados, que podemos ver que está compuesto por ventas mayoritariamente, los ingresos y los restos son por ingresos financieros. En cambio, los negativos son por los costos de mercadería vendida, más los gastos de administración, los de comercialización, impuestos y financieros. Bueno, se excedieron un poco del tiempo, pero como los interrumpimos. Pregunta, ¿Churquino? No, Abandonó la decidió dejar cursada. la materia por temas personales de ella. Ok, así lo actualizo esto porque no lo tengo anotado. Bueno, preguntas. Ceballos. Sí, perfecto. ¿Se dejó de compartir? Consulta. Sí, Disculpe. se dejó de compartir. Ah, genial. ¿Qué, qué es el resultado negativo generado por las ventas? El resultado negativo generado por las ventas eh, de bienes de cambio, ¿se refiere? ¿Qué es el En resultado este caso. negativo generado por las ventas? Ah, el costo de mercadería vendida, Ok. en nuestro caso. ¿Y cómo se debería exponer Ceballos? Lo exponemos después de cada venta, en nuestro caso, como las registramos mensualmente, ¿Cómo se las expone en el agregamos en un estado de mismo asiento. resultados? En el estado de resultados las exponemos después de haber, o sea, considerando las ventas menos ese costo de mercadería vendida para tener el resultado del ejercicio vendría a ser, en este caso, eh, ¿Forma parte de la utilidad bruta o no? sí, Ok. Bueno, Ignacio González, que fue el segundo Sí. que habló. ¿Cuál es el tratamiento contable de los otros ingresos? Otros ingresos. Enviamos resultados positivos a lo que sería otros ingresos. Sí. ¿Y qué más? Allí mandamos todo lo que serían los resultados positivos que se daban no digamos, por ingresos que teníamos, pero por resultados extraordinarios, digamos, no por la actividad que realizamos nosotros ¿Y cómo se como expone en el empresa. estado de resultados? Se expone a lo último, debajo de todo, como otros ingresos en la parte de resultados. Bien. González Iván. Sí, profe. ¿Cómo se clasifica en el trabajo de ustedes la cuenta de resultado negativo impuestos? Los impuestos, los
Los resultados negativos fueron los que fuimos devengando mes a mes por el tema de los impuestos que fuimos consumiendo en el periodo, como pueden ser los impuestos de las ganancias, los impuestos de ingreso bruto, la misma tasa de seguridad y higiene. ¿Y cómo se clasifican? Los clasificamos dentro del rubro de impuestos, dentro de los resultados. Ok. Y PAES, Sí. tratamiento contable de la reserva legal. Destinamos el fondo del resultado del ejercicio anterior a la reserva legal, que era el 5%, y bueno, básicamente constituimos la reserva como parte del patrimonio, cosa como una cuenta que forma parte del patrimonio neto, ¿El 5% de qué? del resultado del ejercicio anterior, ¿Y hasta qué tope? hasta el 20% del patrimonio de la empresa. Bien. ¿Y quién me responde a la última pregunta de cuál es el tratamiento contable de la reserva facultativa? En este caso no hicimos reserva facultativa, pero sin embargo, si no la tuvimos que omitir, se realiza la reserva sin ningún tope, sin ningún mínimo también. Bueno, no hay más preguntas. Bien, Ok. podemos dar por cerrada la jornada de exposiciones del día de hoy.